Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer a la Fundación ECO y a Novartis por esta oportunidad que nos ofrecen de poder reunirnos y tratar de aspectos tan importantes y diferenciales como se van a tratar en los tres bloques de la reunión. Como les digo, la reunión está dividida en tres grandes bloques, donde hablaremos de marcadores, pronósticos y predictivos de estos inhibidores de ciclina, aspectos tan importantes como son la supervivencia global y la calidad de vida, que trataremos en el segundo y tercer bloque. Y nuestra idea de la reunión es que habrán tres ponentes por bloque, que serán la doctora Vidal, la doctora Hernando y la doctora Cantos, en cada uno de ellos, con presentaciones de unos 10 minutos, para pasar luego a lo que sería una mesa de debate donde estaremos los 6 ponentes y os animamos a que también enviéis preguntas al chat para favorecer y ayudar a la discusión. Dicho todo esto, doy paso a la doctora Oliveira, que va a continuar con la bienvenida. Muchas gracias. Gracias Kino. Repetir los agradecimientos a la Fundación ECO y a Novartis por esta oportunidad de discutir los inhibidores de ciclina en la enfermedad abdominal que han revolucionado el tratamiento de nuestros pacientes con enfermedad metastásica. Creo que va a ser un foro muy interesante para poder intercambiar ideas y también para ver las últimas novedades y este cambio tan importante de tratamiento de nuestros pacientes. Queria dar as boas-vindas também aos companheiros de Portugal. Pediram para dar as boas-vindas em português. Não sei se sou capaz, ainda consigo falar um bocadinho de português, se tiver alguém. Se quiserem fazer perguntas em inglês, estão completamente à vontade. Se não estiverem muito confortáveis com o espanhol, ou mesmo em português, que eu depois tentarei fazer a tradução no chat. Bueno, con esto espero que me hayáis entendido todos y, y entonces pasaría a la doctora González para que pudiera introducir el primer bloque de esta charla. Pues muchas gracias, de nuevo como mis compañeros, a la Fundación ECO, gracias a Novartis, gracias a mis compañeros de mesa, tanto los ponentes como los comoderadores. Creo que va a ser una reunión realmente, yo creo, brillante y sobre todo muy interesante por esta revolución que han supuesto los inhibidores de ciclina en nuestras pacientes con cáncer de mama metastásico. Y sin más, pues voy a dar entrada ya al primer bloque. Como se ha comentado, va a constar de una primera ponencia que está a cargo de la doctora María Vidal y moderada por la doctora Mafalda Oliveira. La idea es que se discuta en este primer bloque si existe alguna diferenciación o cuáles son las más importantes diferencias entre los inhibidores de ciclina para el tratamiento de las mujeres con cáncer de mama metastásico luminal. Pues cuando queráis. Buenas tardes, muchas gracias tanto a la Fundación ECO como a los sponsors por habernos invitado hoy aquí. Y a continuación, bueno, voy a hablar de un tema que me apasiona y que, bueno, muchas gracias por haberme invitado, porque para mí pues es un placer poder hablar de esto. Entonces, en colación a lo que se comunicó en San Antonio este pasado año por el doctor Prat, pues vamos a hablar hoy de la importancia de los subtipos intrínsecos en este contexto del que hablaremos hoy, que son las pacientes tratadas con inhibidores de ciclina. Disculpen porque ahora se han pasado. Bueno, como todos ya sabéis, desde 2000, en que Perú descubrió los subtipos intrínsecos, ha quedado claro en cáncer de mama que la biología es muy importante y que hay que tener en cuenta estos subtipos intrínsecos a la hora de decidir tratamientos. Pero lo que quizá se ha extrapolado de una forma muy directa es que estos subtipos intrínsecos por inmunohistoquímica se podían predecir, con lo que todos hemos extrapolado durante años que un tumor luminal por inmunohistoquímica era un tumor luminal-like. Y vemos que esto no siempre es así. Y aquí sí que voy a intentar ser breve y acotarme al tiempo, pero voy a intentar remarcar algunas cosas que después de años intentando explicarlo, pues aún es hoy cuando los residentes preguntan la misma pregunta 4 veces, porque creo que es muy difícil a veces centrarnos en una cosa cuando estamos hablando pues, de la enfermedad luminal. Entonces,
hablando de la enfermedad luminal por inmunohistoquímica, tenemos que tener en cuenta que en los tumores primarios hay hasta un 6% de tumores HER2-enriched. Y si nos fijamos en el contexto metastásico, tenemos series, estas, por ejemplo, datos de Paloma 3, donde este HER2-enriched llega hasta el 19-20% de las pacientes. Y de forma importante, en esta serie publicada por el doctor Cejalvo, en el que se miraban por expresión génica, todo es expresión génica, no es inmunohistoquímica, tumores primarios y tumores metastásicos, vemos que incluso haciendo expresión génica de tumores primarios y metastásicos, el mismo tumor puede tener un cambio. Si nos fijamos en tumores luminales A, vemos que un 15% serán luminales HER2-enriched en el contexto metastásico y un 40% luminales B, es decir, hay un switch de tumores luminales A en el contexto metastásico a HER2-enriched y luminales B. Tumores luminales B también tenemos un 13% que serán HER2-enriched en la metástasis. Es decir, yo creo que esto lo que viene quizá es a complicar también las cosas, porque a día de hoy cada vez tenemos más tumores que podemos tener el subtipo intrínseco en la enfermedad localizada, pero a día de hoy no lo estamos teniendo en la enfermedad metastásica. Y si hacemos una extrapolación directa, podemos tener pacientes en las que esta extrapolación no sea real. ¿Y qué significa este HER2-enriched? Pues sabemos que el subtipo HER2-enriched en muestras de tumores luminales, hoy solo voy a hablar de pacientes luminales, de 2 estudios clínicos en el que realmente la gran mayoría de muestras, 80%, eran de tumor primario, este tumor primario HER2-enriched es capaz de predecir un peor pronóstico. Y esto, cuando nosotros lo trasladamos a las series habituales de pacientes, ya he comentado que de este 6% podemos pasar a un 19% en función de los estudios, entre un 13 y un 20%, pero si biopsiamos a la paciente y lo hacemos al momento de la progresión, vemos que son datos muy preliminares de nuestro laboratorio, hasta un 66% de las pacientes son HER2-enriched. Y lo que estamos viendo ahora es realmente a la progresión de CDK realmente qué es lo que pasa. Es decir, que el HER2-enriched probablemente en la evolución de la enfermedad metastásica y en la resistencia a diferentes tratamientos esté presente y es un factor que tenemos que tener en cuenta. Y lo siguiente sería preguntarnos a nosotros mismos si somos capaces de discernir por inmunohistoquímica un tumor que es HER2-enriched. Todos tenemos claro que un tumor basal puede ser fácil de discernir y aquí tenemos muestras de tumores luminales que se han enviado estudios de Solti en los que se hace el subtipo para incluir a los pacientes en estudios clínicos y podemos ver cómo los tumores basal sí que tienen una más baja expresión de receptor estrógeno, de progesterona y un Ki67 elevado, con lo cual podríamos empezar a verlo. Pero los tumores HER2-enriched pueden ser indistinguibles. Vemos receptor estrógeno que no es el 100, pero sí que puede ser el 90, entre el 50 y el 90, receptor de progesterona, que nuevamente tampoco es el 100, pero puede ser un tumor que tenga un receptor de progesterona del 70, y el Ki67 no es muy elevado, está en torno al 20, con lo cual podríamos tener un receptor de estrógeno 90, receptor de progesterona 70 y Ki67 del 15, que pensábamos que es un tumor luminal, y en realidad ser un tumor HER2-enriched. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Y qué sabemos con inhibidores de ciclina en los tumores HER2-enriched? Aquí tenemos los primeros datos del estudio Paloma 2, en los que teníamos este 19% de tumores HER2-enriched y en el que se vio que palbociclib, las pacientes con un subtipo HER2-enriched no se benefician de la adición de palbociclib, tampoco los tumores basal, lo cual sí que puede ser más lógico. En muestras de Paloma 3 tenemos pocos datos y es decir que el subtipo no se ha hecho realmente de la forma más estandarizada que debería hacerse. En la gráfica de la derecha pueden ver cómo aquí el HER2-enriched está también en torno a 21%, que es más elevado que los estudios MONALISA que veremos a continuación, y en el que vemos claramente la gráfica de los tumores luminales. Sin embargo, no nos muestran los tumores HER2-enriched por separado, simplemente nos dicen que los subtipos no luminales pueden tener un beneficio, aunque no están separadas las gráficas. ¿Cómo son estos tumores HER2-enriched o qué los diferencia? Yo creo que esto es una pregunta que nos hacen cada día y que todos nos planteamos. ¿Por qué es un tumor HER2-enriched si yo veo que no, que es un luminal por inmunohistoquímica? Aquí tendríamos un tumor HER2-enriched puro en el que nosotros vemos altos niveles de HER2 en la membrana, HER2 positivo, y ya todos podemos pensar que es un HER2-enriched, y lo que le diferencia de un tumor que es HER2 negativo porque por inmunohistoquímica no es 3 cruces o el IS es negativo, es que
en esta superficie el ER2 no está expresado, pero a nivel intracelular la activación que tienen de toda la vía y esos genes hiperexpresados es prácticamente la misma, con lo cual es importante tener en cuenta que el comportamiento puede ser muy similar, aunque estos tumores serán HER2-enriched y no recibirán tratamiento anti-ER2 porque no expresan el ER2 en la superficie de la membrana. Yo creo que esto es lo más importante que tiene que quedar en la mente de todos para luego las preguntas que van saliendo a posteriori siempre sobre si un luminal HER2-enriched hay que poner trastuzumab, pertuzumab. No, a día de hoy no hay ningún dato que demuestre que hay que poner estos tratamientos. Y ya entrando a la parte que nos toca más hoy para la discusión, iríamos al estudio que, como he comentado antes, presentó el doctor Prat el pasado San Antonio, que es el pool análisis de los estudios Mona Lisa, Mona Lisa 2, Mona Lisa 3 y Mona Lisa 7, y en el que vemos que realmente el porcentaje de HER2-enriched es un poquito más bajo en Mona Lisa 2, estando entre el 15% en Mona Lisa 3 y Mona Lisa 7, y en el pool representaría un 13%. El resto, como era de esperar, son mayormente tumores luminales A, 47%, luminales B, 24%, tenemos un 14% de normal like. Y lo que vemos es lo que era de esperar. El subtipo luminal A es el que mejor pronóstico tiene, tanto con placebo como con ribociclib, siguiéndose del luminal B, posteriormente HER2-enriched y por último los tumores basal. Los tumores basal son los que peor pronóstico tienen. Pero ya empezamos a ver en esta gráfica como hay una gran diferencia entre la parte de la izquierda con placebo y la parte de la derecha con ribociclib, en que HER2-enriched pasa de una PFS de 5,52 a 16,39. Es decir, ya vemos cómo estas curvas en luminales A y luminales B suben, pero la de HER2-enriched también sube, con lo cual empezamos a ver este beneficio que vamos a obtener. Y cuando comparamos todos los subtipos respecto al subtipo luminal, vemos que realmente subtipo luminal B tiene peor pronóstico, seguido HER2-enriched y por supuesto el basal es el que peor pronóstico tiene, pero de forma muy importante, y esto es una diferencia que se vio en el estudio Paloma con palbociclib, el subtipo normal like aquí no parece tener un peor pronóstico que luminal A, sin embargo el normal like en el estudio Paloma no se beneficiaba de palbociclib. Aquí tenemos la PFS separada por subtipo, en la que vemos, como he comentado a la derecha de todo, que los tumores basal no se benefician, sin embargo, todo el resto de tumores se benefician. Sí que vemos esta tendencia que se ve en otros estudios en los que demuestra que ribociclib beneficia más a aquellos tumores que son de peor pronóstico, como podrían ser los luminales B, con una hazard ratio de 0,52, pero sobre todo hazard ratio espectacular para los tumores HER2-enriched de 0,39, que yo creo que tenemos que tener siempre en mente. Y de forma también importante vemos que también aumenta la tasa de respuesta, sobre todo en tumores luminales B y HER2-enriched también probablemente por el tipo de enfermedad que tienen estos tumores. Para finalizar, simplemente mencionar este póster que hemos comunicado en este ESMO-Breast por la doctora Martínez, en el que en una base de datos que tenemos en Hospital Clínic en colaboración con Hospital el 12 de octubre, hemos realizado PAN50 de 114 pacientes que estaban tratadas con ribociclib, palbociclib y abemaciclib. Abemaciclib solo eran 9 pacientes, es decir que palbociclib y ribociclib estaban más o menos 48 y 48 balanceadas, y en el que vemos que si comparamos tratamiento de ribociclib versus palbo y abema, que han ido juntos, vemos nuevamente esta tendencia al beneficio de ribociclib versus las otras ciclinas en el subtipo HER2-enriched, lo cual pues demuestra una vez más los datos publicados. Decir que con abemaciclib a día de hoy no hay ningún dato publicado, con lo cual no podemos saber si esto podría tener importancia, y aquí son 9 pacientes, con lo que no se puede sacar ninguna conclusión desde mi punto de vista. Así que para concluir, y desde mi punto de vista, decir que los subtipos intrínsecos demuestran diferencias en PFS y en respuesta a tratamiento, que podría ser un biomarcador para seleccionar tratamiento. No olvidemos que en ausencia del subtipo intrínseco sabemos que podría llegar hasta el 20%, es decir, 1 de cada 5 pacientes que entrarán mañana por la consulta podría ser un HER2-enriched encubierto, y que con ribociclib sí que se beneficiarían. Y realmente también tener en cuenta que el subtipo HER2-enriched dentro de la enfermedad luminal tiene unas características diferenciales, y esto sí que lo dejo para posteriormente la discusión con la doctora Oliveira y con todos mis compañeros. Muchas gracias.
Muchas gracias, María, por esta excelente revisión sobre los subtipos intrínsecos y las implicaciones que puede tener a la hora de escoger tratamiento para nuestros pacientes. Quizás, bueno, la primera cosa, animaros a poner preguntas en el chat mientras no lleguen las primeras preguntas. Quizás la primera pregunta que lanzo es una cosa que acabas de comentar, pero para quizás reforzar este mensaje. O sea, no basta los receptores de estrógeno y el HER2 para conocer el subtipo intrínseco de estos tumores. Y la segunda cosa es, ¿tú crees que realmente este dato es útil a día de hoy en la práctica clínica para escoger tratamientos y para perfilar mejor los tratamientos de las pacientes, el dato del subtipo intrínseco? Sí, yo creo, y por eso he intentado insistir tanto, que hay que insistir mucho en el tema que inmunohistoquímica, porque ya digo, es algo que es reiterado, y en nuestros servicios, si algo no hemos hecho, vamos, sesiones de HER2-Enrich habremos hecho 1000, y aún así nos siguen preguntando a veces, es decir, que tiene que quedar claro que hablamos de enfermedad luminal y que dentro de la enfermedad luminal hay HER2-Enrich. Desde mi punto de vista, es útil, sí, es útil y cada vez lo va a ser más. Como he demostrado en primera línea, si ya nos centramos en primera línea, vemos que realmente el único CDK en el momento actual que ha demostrado beneficiar ese subtipo es ribociclib y llega hasta un 20% de las pacientes, con lo cual no sé, es difícil pensar que una de cada 5 pacientes que vas a tratar no sabes si la estás infratratando. Y después yo creo que con todos los estudios que tenemos en marcha, sobre todo en SOLTI, que tratamos selectivamente el subtipo HER2-Enrich, desde mi punto de vista en el futuro va a ser prácticamente imprescindible no tenerlo subtipado. A día de hoy, si no lo tengo, pues hombre, yo creo que tendríamos que tenerlo en cuenta. Déjame ampliar un poquito esta pregunta a los otros hospitales, porque obviamente que pues en el clinic el doctor Pratt es el gran pionero en la investigación también de subtipos intrínsecos y entiendo que está muy dentro de vuestra práctica. Nosotros lo estamos incorporando también en Vall d'Hebron, la determinación del subtipo intrínseco, como acabas de mencionar, justamente por la disponibilidad de los ensayos de SOLTI que están seleccionando las pacientes por esta característica. ¿Qué pasa en Valencia? Kino, ¿cómo lo estáis haciendo? ¿Tú crees que es importante disponer de esta información? Bueno, pues como decís vosotras, nosotros también estamos en diferentes estudios del grupo y sí que como screening para algunos de ellos sí que ayuda esa determinación. Nosotros en la práctica de nuestro día a día, la verdad que todavía no hemos incorporado el análisis por subgrupos intrínsecos, pero como decís vosotras, ya es un punto más que se añade a ese mecanismo o capacidad diferencial que tiene al menos ribociclib, desconocemos si abemaciclib, de funcionar en este subgrupo de tumores. No olvidemos que es un análisis con una N muy potente y sobre todo nos indica dos cosas, sobre todo capacidad pronóstica, pero no podemos olvidar la tasa de respuestas que ofrece y como ha comentado María en el trabajo de revisión de la doctora Martínez, se sigue viendo ese 40% de respuestas frente al 20 y pico por ciento de palbociclib, así que no podemos olvidar que no solo es PFS, sino también tasa de respuestas. Encarna, ¿cómo lo ves tú? ¿En el Virgen de las Nieves tenéis posibilidad de hacer esta determinación? ¿Lo ves útil o quizás no ahora, pero quizás en el futuro? Y aprovecho para enganchar una pregunta que nos ha llegado también a través del chat, porque un participante pregunta no solo los subtipos intrínsecos, pero como vimos, mejora la determinación de otros biomarcadores como el propio HER2 o la mutación de PI3K o el PDL1 a nivel más general y no solo en grandes ciudades o grandes hospitales. Entonces aprovecho para preguntar cómo lo hacéis vosotros y cómo ves tú este tema. A ver, justo yo también iba a lanzar la pregunta porque, a ver, también estamos empezando a participar en algún ensayo SOLTI, con lo tanto, en ensayo, pues sí. Justo yo quería preguntar eso, ¿no? Porque realmente creo que los datos, como muy bien nos lo ha explicado María,
hay que tenerlo muy en consideración, me parecen unos datos muy importantes, a pesar de ser análisis de pocos pacientes, como decía Quino, pero creo que nosotros ahora mismo en práctica clínica no hemos seleccionado, que de hecho quería preguntarle a María, algún caso que sí hemos hecho el subtipo intrínseco por algunas características particulares, pero en práctica clínica hasta ahora no lo estamos haciendo. Pues tenemos disponibilidad para hacerlo, pero no lo estamos haciendo. Pero me gustaría en este sentido aprovechar para preguntarle a María, bueno, a vosotros, pero sobre todo ella que lo ha, si ella considera que en práctica clínica habría algunas características o algo que nos recomendara en casos concretos hasta que realmente creamos que esto progresivamente debemos de irlo incorporando, y me parece un tema súper importante para incorporar en práctica clínica, pero ya aconsejaría sobre todo un poco a la audiencia y al resto, en casos concretos, incorporarlo en práctica clínica. ¿Qué casos tú crees que para ir incorporando podríamos seleccionar? Pues mira, lo que he mostrado de la gráfica de inmunohistoquímica en nuestros estudios, yo creo que lo refleja bastante. Al principio pensábamos que lo podría, de hecho nosotros mismos, cuando screenábamos uno pensábamos este seguro, porque Q67 alto, y ahora hemos visto que no, que nos equivocamos, que lo único que sirve es receptor de estrógeno inferior al 100%, aunque sea 94%. Esto sí que sirve. Receptor de estrógeno del 100 no se ha encontrado ninguno, pero el resto es muy difícil. Si ves un tumor con RE100, RP100, este no lo testaría, quizá en búsqueda del HER2-enrich, pero el resto, que hay muchos tumores con un RE del 90 y un RP del 70, estos se nos podrían, o sea, no habría forma de distinguirlos. Claro, mi pregunta era justo por ahí, porque al principio todo el mundo, de hecho algunos de los que tenemos hecho, nos basábamos un poco en el Ki67, ¿no? Que nos ponían alerta y creíamos que esos eran los pacientes más candidatos. Sin embargo, con los datos que has comentado, pues claramente no lo es. Y eso era un poco lo que quería escuchar, porque probablemente eso no nos sirva, ¿no? Exacto. Sí. María, otra pregunta que tengo yo con los datos que has presentado, ¿podemos escoger el inhibidor de ciclina ahora mismo a dar a nuestra paciente de acuerdo con el subtipo intrínseco o tenemos que esperar más datos? ¿Tú crees que ensayos clínicos nos ayudarían a responder esta pregunta? Hombre, por supuesto, si tuviéramos un ensayo clínico que comparara en la población HER2-enrich un inhibidor de ciclina versus otro, esta sería la gran respuesta, y en oncología estamos acostumbrados a hacerlo así, pero a día de hoy no lo tenemos, aunque esto probablemente lo tengamos. Entonces, yo a día de hoy, si no lo tengo, que realmente, aunque nosotros lo tenemos posteriormente, al inicio de un CDK yo tampoco lo tengo. Yo creo que tenemos que seleccionar ribociclib porque nos asegura que está cubriendo al 100% de nuestras pacientes. Claro, a mí tener la sensación que voy perdiendo pacientes pues realmente me deja bastante inquieta. No sé, ya digo, siempre habrá una paciente en la que lo veas muy claro por comorbilidad o por alguna cosa y veas que clarísimamente es un luminal A, pero lo tienes clarísimo, yo sería pues pro ribociclib. Quizás luego lo podemos hablar también en el segundo bloque, será un tema de discusión, pero habitualmente estamos más habituados a elegir quizás el nivel de ciclina de acuerdo con el contexto clínico, ¿no? Pacientes pues premenopáusicas o pacientes con resistencia hormonal primaria. Entonces será interesante, no sé si alguien de los ponentes o los panelistas tiene alguna idea respecto también la incorporación de esta información, porque a veces pues, puede haber como datos contradictorios o que sugieren que apoyen más un inhibidor que otro. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Quizás, Cristina, que vas a hablar un poco también de todos estos subtipos para que nos des la introducción a tu charla, no sé. Bueno, yo creo que un poco eso, clásicamente en qué nos basamos, ¿no? Pues un poco en los estudios que tenemos y los criterios de inclusión de cada uno de los estudios, las características de las pacientes, los análisis por subgrupos, pero al final las respuestas las dan los resultados globales, ¿no? Entonces, aunque sí que, bueno, un poco intentamos extrapolar esas poblaciones, yo creo que la parte molecular que ha presentado María tiene mucho peso, ¿no? Un poco nosotros sí que estamos intentando ver cómo incorporar los subtipos intrínsecos. En el setting adyuvante pues usamos otras plataformas por temas de consellería
Y en la enfermedad metastásica, claro, excepto a nivel investigación, ¿no? O a través de ensayos SOLTI o de algún proyecto, pues no tenemos un poco disponibilidad de hacer estos subtipos y un poco era preguntaros si vosotros sí y si lo hacéis sobre biopsia de metástasis, ¿no? Por lo que has comentado del cambio, o lo extrapoláis de la información que tenéis de la adyuvancia, porque bueno, al final también aquí hay una parte económica, ¿no? de poder incorporar esta información, ¿no? Entonces, bueno, sí que estamos replanteándolo y queríamos saber vosotros que tenéis más experiencia, pues cómo lo hacéis para, bueno, pues para poder ir a hacer presión. Pero bueno, de ausencia de respuesta, yo creo, estoy con María, ¿no? Que al final tenemos que ir a lo que tenemos más evidencia y que no se nos escape ni una de cada 5 pacientes, ¿no? Creo que es algo muy razonable. Que bueno, no sé cómo lo hacéis realmente en práctica clínica, fuera de investigación. Claro, nosotros el PAN50 que hacemos es investigación en el laboratorio. Sí que es verdad que intentamos que todas nuestras pacientes tengan el subtipo. No es un prosigna comercial, pero realmente la extrapolación es altísima, la correlación es 0.9, es muy alta. Entonces, sí que es verdad que normalmente no lo tienes para toma de decisiones. En alguna paciente que hemos tenido que tomar decisión o porque por lo que sea veíamos que podía ser un HER2-enrich, hemos pedido un prosigna habitual, pero son pocas las pacientes realmente en el contexto metastásico en el que lo pedimos. Siempre lo intentamos hacer de la última muestra disponible, sí que es cierto por eso, porque vemos que además cuando haces a la progresión el HER2-enrich es algo que aumenta. O sea que esto sí que lo intentamos, pero esto dentro de proyectos de laboratorio. Lo que pasa es que tenemos la información directamente para nuestras pacientes. Es decir, yo todas las pacientes con inhibidores de ciclina, si no es al inicio, es en el medio o en el transcurso, voy a saber qué subtipo tienen. Y después, como hemos comentado antes, pues gracias a los estudios de SOLTI se subtipan el resto. Pero muchas veces cuando las incluimos en el estudio nosotros ya sabíamos el subtipo. Y solo remarcar que antes creo que ha habido un lío con esto porque yo no lo he dicho en la presentación, que el pool análisis incluyó 1.190 pacientes, o sea que no eran pocas pacientes, son pocas las de nuestro Real World Data que son 100 y 125, pero las del pool análisis son 1.190. Yo creo que sí que es una N que aunque sea un estudio hecho a posteriori es una N que le da potencia a estos datos. Ahora me gustaría introducir otro tema con el cual me estoy encontrando bastante en la consulta, que bueno, justamente nosotros en Valdebrón pues estamos empezando a utilizar también, como ya habéis dicho, pues la posibilidad de hacer el subtipo intrínseco a través de los estudios de SOLTI que tenemos en marcha para poblaciones específicas. Y un tema muy interesante es cómo explicarlo a las pacientes. Entonces, me parece que nosotros los oncólogos estamos empezando también a entender, ¿no? Que no es lo mismo que la inmunohistoquímica, que es el subtipo intrínseco, las implicaciones. Explicar a las pacientes no es nada fácil. Yo hago dibujos, flechas, bueno, no sé, me desvivo para explicarles cómo esta clasificación y por qué estamos haciendo esto, pero ¿qué experiencia estás teniendo? O que, no sé, Blanca, nos vas a hablar un poco de calidad de vida, no sé si te has ya encontrado con esta cuestión con las pacientes, ¿cuál es vuestra experiencia? Bueno, yo creo que ese es el reto al que nos enfrentamos los oncólogos de hoy en día, ¿no? Estamos dirigidos hacia una medicina personalizada y muchas veces intentas explicarlo en ese sentido, ¿no? Estamos intentando afinar lo máximo que podamos en las características que tiene el tumor de cada paciente, individualizar de una forma extrema los tratamientos. Nosotros, por desgracia, en práctica habitual, yo en práctica clínica no puedo determinar los grupos intrínsecos si no es dentro de ensayo clínico, pero es que yo te voy incluso un punto más allá. Yo creo que sería fundamental, y es una cosa por la que tenemos que luchar todos los oncólogos, que todas las pacientes metastásicas tendrían que tener un perfil genómico completo
en el que no solo tuviéramos los subtipos intrínsecos, sino saber de qué mutaciones y qué variables partimos para poder enfocar o para poder hacer un plan de tratamiento. Yo creo que esa es la oncología del futuro. Cada vez vamos más dirigidos a tratamientos personalizados, a intentar sacar, a definir bien el perfil de paciente que se va a beneficiar de nuestros tratamientos. Y yo creo que en ese sentido es fundamental, ¿no? Y la discusión con las pacientes realmente son complicadas porque muchas veces estamos hablando de cosas que no tenemos ninguna evidencia ni tenemos ninguna solidez científica. Pero sí es cierto que mientras más información tengamos, ya no solo para ayudar a esa paciente, sino para generar información para poder tomar decisiones futuras, es fundamental. Entonces, yo creo que es una parte en la que tenemos que hacer mucho hincapié, que a lo mejor a la paciente particular no la vamos a beneficiar, pero conocer su tumor y saber la evolución que tiene nos va a ayudar después en un futuro para tomar decisiones para otras pacientes. Kino, ¿cómo lo explicas a tus pacientes esto del subtipo intrínseco? A ver, Mafalda, yo un poco también soy como tú, de dibujitos y de flechas, y intento un poco explicarles cómo llegamos desde ADN a ARN a la proteína, e intento explicarles que a veces el origen no tiene el mismo resultado que el final. Y hasta ahora tomamos las decisiones en base a la proteína, pero parece que si buscamos el origen de esa proteína, a veces podemos mejorar todavía los resultados. Así que es una forma bastante sencilla de explicar las cosas, pero vamos, a mí la verdad que me funciona bastante. Pero eso sí, siempre acompañado de dibujito y flechita, como tú. Es una excelente idea. Y nos llega otra pregunta que tiene siempre que ver con este intento, ¿no?, de perfilar exactamente cuáles son las pacientes en que hay una mayor probabilidad de detectar un subtipo HER2 enriched. Entonces la pregunta es si hay más probabilidades de identificar a estas pacientes entre las que progresan pronto a la terapia hormonal adyuvante. María. Sí, no lo he mostrado por falta de tiempo, pero el HER2 enriched también se asocia a una endocrinoresistencia, con lo cual hay diferentes estudios, tanto neoadyuvantes, en los que demostraban que son aquellas pacientes o que no responden, o en los estudios con PEPI que no conseguían un PEPI 0. Es decir, que sí que esas pacientes que hacen una progresión en curso de hormonoterapia, ahí sí que clínicamente tendríamos un factor que nos puede ayudar a seleccionar. No será en el 100%, pero tenemos un marcador más. Muy bien. Mafalda, perdona, quería haceros una pregunta a vosotras que tenéis más experiencia y que en Cataluña pues tenéis incorporado en vuestro día a día el PAM50. Una paciente que sabemos que son pocas, pero que en adyuvancia hemos hecho la determinación y tenemos un tumor basal hay que en el trabajo de Juanmi vemos que la concordancia entre el primario y la enfermedad metastásica rondaba el 80%. Entonces, una paciente con un tumor basal en la biopsia, que obviamente pues en enfermedad avanzada probablemente no podamos hacerle la determinación del PAM50. Con ese dato, ¿cómo trataréis a la paciente metastásica? Porque es una N pequeña en los estudios, pero tanto en Paloma 2 como en PEARL, como en el pool análisis de los MONALISA, la señal es bastante homogénea. Sí, con estos datos a mí a un basal me cuesta poner hidroxiclina, aunque piensa que esto se tuvo en cuenta a la hora de diseñar el TATEN, y el estudio TATEN obliga a que todas las pacientes hayan progresado a CDK, porque se asume que es la terapia estándar y no tienes si no tienes la información, pero si la tienes sería, bueno, para mí sería complicado poner un tratamiento que sé seguro que no va a funcionar. Bueno, yo creo que es complejo. Sí, es una pregunta muy compleja, ¿no? Muy probablemente también estas pacientes, si están con tratamiento endocrino adyuvante, son pacientes que progresan rápido al tratamiento endocrino. Sí. Yo creo que a día de hoy, yo quizás soy un poquito más cauta que, que María, en el sentido que quizás estas pacientes aún recibirían una primera línea con tratamiento endocrino y hidroxiclina. Podríamos discutir cuál, pero muy probablemente a medida que vayamos disponiendo de más datos,
las señales van a ser en el sentido de que las pacientes con tumores basal-like no se benefician y que se beneficiarían o bien de un triplete con algo o bien ya de una primera línea con quimioterapia más algo. Pero muy probablemente esto es uno de los nichos de más necesidad, aunque sean pocas pacientes, pero de más necesidad en este grupo de pacientes. Totalmente. Bueno, ¿no? Y luego, solo para acabar, la experiencia clínica, yo que lo sé, pero lo sé a posteriori, una vez empezado el CDK. Es que luego hay sorpresas y ahora mismo tengo una paciente que lleva 10 meses con ribociclib y es basal. Y yo estoy temblando cada día, cada vez que viene a valoración de respuesta, con lo cual, pues eso, ¿no? Lo que dice Mafalda, no tenemos datos para no ponerlo. El problema es si lo sabéis de inicio. Bueno, muchísimas gracias por este diálogo estupendo. Yo creo que probablemente si nos volvemos a conectar dentro de 1 año o 2 años, hablar de lo mismo, tendremos más datos y vamos a poder ser más definitivos o más precisos en las recomendaciones, en lo que acabamos de comentar, pero muchas gracias a todos. Entonces, damos paso al segundo bloque de discusión que tiene por título la supervivencia global como objetivo terapéutico en el cáncer de mama metastásico luminal. Y empezamos pues por la ponencia de la doctora Cristina Hernando, que se ha demostrado en términos de supervivencia global entre los inhibidores de CDK4/6 hasta el momento. Cristina, adelante. Hola, buenas tardes. A ver, un momentito. Vamos a ver. Ahora. Bueno, en primer lugar agradecer a la Fundación ECO la invitación a participar en esta reunión y bueno, espero ser breve. Sí que es verdad que de supervivencia de inhibidores de ciclina hay muchos datos, voy a intentar agruparlos y un poco pues dar unas pinceladas sobre todo de los resultados que tenemos y de los subgrupos, ¿no? de las pacientes que más nos preocupan en el día a día, ¿no? Sabemos que el cáncer luminal, como hemos dicho, biológicamente son tumores heterogéneos, no todos tienen el mismo perfil mutacional y la misma evolución. Tenemos un abanico de pacientes desde enfermedad oligometastásica hasta pacientes cada vez menos, pero las hay que debutan con una crisis visceral y que el objetivo del tratamiento de nuestras pacientes pues a día de hoy todavía no es la curación, es la paliación, ¿no? Mejorar la calidad de vida y sobre todo pues, intentar aumentar esa supervivencia y un poco en base a esos dos pilares es en lo que nos tenemos que basar a la hora de seleccionar el tratamiento. Realmente hemos cambiado la historia natural del cáncer de mama metastásico luminal, pues así como la enfermedad de ER2 y que ha superado los 40 meses de supervivencia, pues en los datos de registro de vida real todavía no hemos pasado estos 40 meses de supervivencia con la hormonoterapia. Habrá que ver estos datos en la era postciclina, ¿no? si han cambiado. ¿Qué datos tenemos de aumento de supervivencia en cáncer de mama metastásico? Pues los estudios con quimioterapia o quimioterapia más antiangiogénicos son pocos los que han demostrado supervivencia global. Hasta ahora nos conformábamos con la supervivencia libre de progresión. Tan solo, por ejemplo, la eribulina es un agente monoterapia que demuestra aumento de supervivencia, probablemente porque el tiempo, el ensayo era en una línea muy sucesiva y la supervivencia post-progresión era muy corta. En enfermedad ER2 sí que claramente la incorporación de los nuevos fármacos han cambiado la historia natural de la enfermedad y hay datos claros de aumento de supervivencia. Y en enfermedad luminal los inhibidores de ciclina sí que han desarrollado pues, en pacientes tanto posmenopáusicas, hormonosensibles, hormonoresistentes, en primera, en segunda línea, en combinación con inhibidor de aromatasa, con fulvestrant, ¿no? Tenemos 7 ensayos clínicos y 3 ensayos con dos de los con ribociclib y con abemaciclib sí que se ha demostrado aumento de supervivencia. En todos ellos pues, se alcanzan tasas de respuesta altas del 70, hasta el 70%, ¿no? Que son tasas de respuesta que estamos acostumbrados a ver con la quimioterapia. Y bueno, pues quizá hay que ver si bueno, ese efecto de supervivencia pues no solo es del fármaco, si abemaciclib y ribociclib pues tienen algún dato molecular, ¿no? o diferencial, ¿no? Que alguna modulación inmune que haga que sean diferentes a los inhibidores de ciclina que no han aumentado, no han
demostrado hasta ahora ese aumento de supervivencia, ¿no? Igual que el efecto inmune de las terapias anti-HER2. Otra pregunta importante que tenemos que plantearnos es si en una enfermedad con una evolución tan larga, como la enfermedad con cáncer de mama metastásico luminal, la PFS es un buen surrogado de supervivencia global, ¿no? Sabemos que la PFS es excelente para comparar la eficacia de dos fármacos entre sí, pero esta patología en que las líneas sucesivas son también eficaces, tenemos múltiples líneas, la PFS a veces no representa esta supervivencia global, ¿no? Cuando no teníamos datos de supervivencia, pues nos conformábamos con ella. Yo creo que no es igual un cáncer de páncreas que la supervivencia post-progresión es muy corta que en una paciente que probablemente la segunda línea vaya a tener una supervivencia post-progresión también muy amplia, ¿no? En este estudio se ve que esa correlación, cuando el tiempo post-progresión es de más de 12 meses, probablemente esa correlación no sea tan directa y no podamos extrapolar estos resultados. Las guías clínicas sabemos que nos dicen que la hormonoterapia antes que la quimioterapia. Pre-inhibidores de ciclinas, ¿qué datos teníamos? Pues muy pocos, tenemos los resultados del Falcon, que no había datos de supervivencia global, tan solo de PFS. Tenemos los estudios, los 3 estudios con fulvestrant y inhibidor de aromatasa, solo uno de ellos en primera línea alcanzó beneficio en supervivencia global, pero con un beneficio en la mediana de 7 meses. Y el 40% de la población incluida en este estudio era metastásica de novo. ¿Qué tenemos de datos preciclinas, ¿no? Con terapias dirigidas? Pues con terapias dirigidas, pues sabemos que el estudio Bolero 2 de registro de Verolimus en combinación con exemestano no demostró beneficio en supervivencia global, sí en supervivencia libre de progresión, y que tan solo alpelisib en la subpoblación PI3K mutada ha demostrado datos de supervivencia. Y ya en cuanto a los inhibidores de ciclina, ¿no? Pues estas tablas no son para comparar estudios entre sí, porque sabemos que no es correcto, ¿no? Sino para ver de manera global los resultados de los que disponemos, ¿no? Los estudios de registro de fase 3 en primera línea en combinación con letrozol alcanzan su objetivo primario de aumento de supervivencia libre de progresión con hazard ratio de en torno a 0,55. El único estudio en este escenario que alcanza un beneficio significativo en términos de supervivencia global es el estudio MONALISA 7, un estudio diseñado exclusivamente para pacientes premenopáusicas, las cuales recibían letrozol o tamoxifeno conjunta con un agonista de LHRH. El estudio PALOMA 2, MONALISA 2 y MONARCH 3 presentan datos consistentes con beneficios de PFS en torno a 10-14 meses aproximadamente. Más o menos en torno a eso, ¿no? Y para el escenario de la hormonresistencia en combinación con fulvestrant, ¿no? ¿Qué tenemos? Pues el diseño del estudio MONALISA 3, en el que se incluyeron 726 pacientes, es diferente, ya que también había un grupo de pacientes que se daba el tratamiento en primera línea. Los 3 estudios alcanzan su objetivo primario de hazard ratio en torno a 0,50, 2 de ellos, el MONARCH 2 y el MONALISA 3, alcanzan el objetivo secundario de supervivencia global de manera significativa, y los datos de los 3 estudios, al igual que con letrozol, son consistentes en cuanto a los resultados de supervivencia libre de progresión. Esta gráfica no es eso, no es tanto para comparar los resultados, sino para ver las diferencias de los criterios de inclusión de los pacientes, ¿no? En el estudio en PALOMA se incluyeron pacientes que habían progresado a menos de un año de la adyuvancia o en segunda línea de enfermedad avanzada. El 77% de las pacientes, el último tratamiento hormonal era en el setting metastásico y hasta un 34% de pacientes habían recibido quimioterapia para enfermedad avanzada. En el estudio MONARCH 2, el 60% de pacientes, el último tratamiento fue la adyuvancia y un 38% la segunda línea. Y en el estudio MONALISA, como he dicho, el 20% de las pacientes era metastásica de novo y solo un 20% habían recibido el tratamiento como segunda línea tras un tratamiento hormonal de primera. Por eso se ha postulado que aunque el beneficio en PFS es consistente entre los 3 estudios, pues los meses tanto en la rama control como en la experimental pues van descendiendo también por el incremento del nivel de pretratamiento de las pacientes incluidas.
Una vez vistos así de manera global y rápidamente los resultados que tenemos de los estudios de registro, pues un poco de hacer unos apuntes sobre aquellas poblaciones de especial interés que clásicamente tratábamos con quimioterapia y que hoy en día pues, tratamos con hormonoterapia de entrada, ¿no? Aquellas pacientes jóvenes premenopáusicas con una hormonoresistencia primaria o con metástasis viscerales, ¿no? En primer lugar, independientemente del subtipo, sabemos que la edad es un factor de mal pronóstico independiente, que son pacientes que suelen debutar con una enfermedad más agresiva y bueno, un poco preguntarnos qué datos tenemos de esta población en los estudios con inhibidores de ciclinas. En el estudio MONALISA 2 nos incluyeron pacientes premenopáusicas, ya que se testó el ribociclib en estas pacientes en un ensayo independiente, el MONALISA 7, como todos sabemos, en el que se incluyeron 672 pacientes que no hubieran recibido tratamiento hormonal previo para enfermedad avanzada. Con palbociclib y abimaciclib no hay un ensayo específico para esta población, nos incluyeron en el PALOMA 2 y en el MONARCH 3, y sí que hay pacientes y análisis por subgrupos de 108 pacientes con palbociclib en el PALOMA 3 y 114 con abimaciclib en combinación con fulvestrant en el MONARCH 2. Una de las cuestiones que se ha hecho es que si las pacientes premenopáusicas están castradas y realmente era necesario o se comporta de manera diferente, ¿no?, esta población, y si a las pacientes premenopáusicas esto nos va a hacer seleccionar un tipo de inhibidor de ciclina, ¿no? Independientemente de la castración química o quirúrgica, lo que tenemos que plantearnos es que tenemos más de 600 pacientes jóvenes con estas características diferenciales que tienen la enfermedad en la paciente joven, que clásicamente a estas pacientes las hubiéramos tratado muchos de nosotros con quimioterapia de entrada, ¿no? Y yo creo que es el valor que también tiene este estudio. Además de los resultados iniciales, en el último congreso de San Antonio también se presentaron los datos actualizados de supervivencia global con una mediana de seguimiento de 53,5 meses, y este análisis reportó una mediana de supervivencia global de 58,7 meses en primera línea. Es la mayor reportada hasta el momento en enfermedad luminal. También disponemos de datos de 722 pacientes premenopáusicas que se incluyeron en el estudio Complement, cuyas tasas de respuesta y beneficio clínico fue consistente a los del estudio de la población general. Y en cuanto a basándonos en los criterios de hormonoresistencia o hormonosensibilidad, ¿no?, en el análisis por subgrupos de los estudios, en términos de supervivencia global también hay diferencias en la población en cuanto a si la resistencia era primaria o secundaria. Con palbociclib se vio un mayor beneficio significativo en pacientes con resistencias secundarias, quizá también por el número de pacientes en este grupo. Con abemaciclib, al contrario, un mayor beneficio en pacientes con resistencias primarias, y en cambio con ribociclib en ambas poblaciones se vio un beneficio en cuanto a supervivencia. ¿Vale? Es un poco gráficamente, ¿no?, los datos de supervivencia global del PALOMA 3, que sabemos que no alcanzó la significación, y que en la población con resistencia primarias no había diferencias, habían 73 pacientes incluidas, y sí que hubo diferencias significativas en cuanto a resistencias secundarias, en las cuales se incluyeron más pacientes, 274. En el estudio MONARCH sí se alcanza la significación en supervivencia global a nivel global del estudio, con un beneficio de 9 meses, y este beneficio se ha visto en el análisis por subgrupos, que es más marcado en aquellas pacientes con una resistencia primaria de 38,7 meses frente a 31,5. El estudio MONALISA 3 en población general mostró una reducción del riesgo de muerte del 28%, alcanza también la significación en el análisis estratificado según línea de tratamiento y en todos los subgrupos de pacientes, tanto resistencias primarias como resistencias secundarias. En este sentido, se presentó en el último congreso de ESMO un póster que recopilaba las pacientes del MONALISA 3 y MONALISA 7 con resistencias endocrinas, y se vieron que los resultados fueron también consistentes con los mismos, a nivel numérico, con el mismo beneficio que el de la población general. En cuanto a pacientes hormonosensibles, pues lo mismo, ¿no? También hay pacientes metastásicas de novo recogidas con ribociclib en 3 estudios, están representadas también con resultados de PFS en torno a 0,50 de hazard ratio.
En pacientes tratadas con hormonoterapia previa, el intervalo libre de tratamiento en los estudios de abemaciclib se vio que aquellas pacientes que el intervalo era menor tenían mayor beneficio que aquellas pacientes con un intervalo libre de tratamiento mayor. En cambio, en aquellas pacientes tratadas con ribociclib, el beneficio se vio independientemente del intervalo libre de tratamiento, también en todos los subgrupos. La localización de las metástasis también marca el pronóstico, en muchas ocasiones marca el tratamiento que vamos a poner, aunque a día de hoy todos estamos de acuerdo que excepto casos muy puntuales no vamos a iniciar quimioterapia mientras tengamos los datos de los subtipos, pero un poco centrándonos en los inhibidores de ciclina que han aumentado supervivencia que tenemos, ¿no? Perdón. Pues bueno, sabemos que con abemaciclib se ha visto que aquellas pacientes con metástasis viscerales tienen mayor beneficio, y también en el último ESMO se presentaron datos del MONALEESA 3 y el MONALEESA 7 de pacientes con metástasis viscerales, y también se ha visto que el beneficio es equiparable al de la población general. Se hizo también un análisis de aquellas pacientes con metástasis hepáticas exclusivamente también con estos resultados, ¿no? La eficacia en este subgrupo de enfermedad visceral está demostrada tanto en PFS como en supervivencia global. En base a todo esto, ESMO ha desarrollado unos scores, ¿no? Simplemente decir que en combinación con un inhibidor de aromatasa alcanzan los 3 inhibidores de ciclina un score de 3, que en combinación con fulvestrant los inhibidores de ciclina que tienen datos de supervivencia global alcanzan un score de 4, y palbociclib porque tiene datos de calidad de vida, y que el único de ellos que alcanza un score de 5 es ribociclib en primera línea en pacientes premenopáusicas. Nada, sabemos que nos ofrece, estos fármacos nos ofrecen todo lo que le pedimos a una terapia en cáncer metastásico, que tenemos 3 agentes diferentes, y quizá ahí el seguir investigando pues esas características diferenciales, ¿no? Todos los resultados no se pueden basar en malos diseños estadísticos, ¿no? Yo creo que hay que saber qué pasa, ¿no? Porque es diferente, como ha dicho María, los resultados de los subtipos o otras características a nivel más básico, que los vamos a usar siempre que tengamos oportunidad, y que todavía tenemos características diferenciales entre ellos que tenemos que investigar para ver si este beneficio observado en supervivencia global se basa en algo más que el diseño, la población del estudio. Y un poquito esto era lo que quería contar. Muy bien, Cristina. Excelente revisión. Has hecho ahí una revisión profunda. Te has quedado sin voz. Y en 10 minutos has sido capaz de analizar todos los subgrupos, datos de PFS, datos de OS, de los tres inhibidores de ciclina. Así que la verdad que brillante, como siempre. Empezamos y ya tenemos una pregunta de la audiencia. Y es una pregunta para todas. Entonces nos dice que en términos de eficacia parece no haber diferencia entre las 3 ciclinas, pero sí en tolerabilidad. ¿Estáis de acuerdo con esta afirmación? Bueno, yo creo que depende de lo que midamos en eficacia, ¿no? Una cosa es la tasa de respuesta y otra cosa son los datos que tenemos de supervivencia libre de progresión o de supervivencia global. Yo creo que en supervivencia global sí que hay diferencias entre los 3 fármacos, porque tenemos ensayos fases 3, que es lo que siempre queremos, con supervivencia, y que además son estadísticamente significativos, no solo en los análisis por subgrupos, sino en la población global, que al final es lo que queremos preguntar. Sí que es verdad que era el objetivo secundario de los estudios, pero bueno, yo creo que sí que hay diferencias a priori. Bueno, no tenemos el estudio de todos o un gran metaanálisis, pero sí que hay diferencias en eficacia. Y en cuanto a toxicidad, pues yo creo que hay características diferenciales de cada uno de ellos que hay que conocer, como el manejo de cualquier fármaco,
pero yo no diría que ninguno se tolere más o mejor que otro. Yo creo que es importante conocer los efectos secundarios que da cada fármaco, la medicación concomitante que toma la paciente, las características de la paciente que tienes delante y un poco pues, seleccionar también en base a eso, pero con estos fármacos y con cualquiera. Entonces, tampoco creo que haya un perfil de toxicidad muy diferencial. De hecho, yo creo que ribociclib, con una dosis de 400, que sí que en los estudios de adyuvancia se está viendo, la tolerancia y la interacción farmacológica y los efectos secundarios son similares a palbociclib o a otros inhibidores de ciclina, por ejemplo. Muy bien, Blanca, ¿qué opinas al respecto sobre la eficacia y la tolerabilidad? Que esto también lo has revisado tú y muy bien. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha comentado Cristina, ¿no? O sea, yo creo que tienen matices distintos que ahora mismo, o sea, hay datos de eficacia que van más a favor de unos datos de supervivencia global. Es verdad que las poblaciones son distintas, con lo cual es difícil extrapolar los resultados de eficacia de un estudio a otro porque las poblaciones son un poquito distintas. Pero también es cierto que en cuanto a tolerabilidad sí creo que hay perfiles distintos de tolerabilidad. Yo después en mi charla os daré algunos matices y sí es verdad que en función de las comorbilidades de las pacientes y de los tratamientos concomitantes que lleven, podemos inclinarnos más hacia un tipo de inhibidor de ciclina u otro, ¿no? Ya sabemos pues, que hay la abemaciclib tiene más efectos digestivos, sin embargo, palbo y ribo parece que tienen más efectos hematológicos. Bueno, yo creo que en base a eso y a las comorbilidades podemos definir un poquito más los tratamientos. Muy bien. ¿Queréis añadir algo el resto? Yo estoy de acuerdo, que no, yo como vosotros, ¿no? O sea, la primera cosa es la evidencia y luego perfilar la evidencia a cada paciente que tenemos delante, sus comorbilidades, su medicación concomitante. Este es un punto muy importante también, la cuestión de la medicación concomitante. Y bueno, todos tenemos pues pacientes más añosas, pues con comorbilidades, hipertensas, diabéticas, con cardiopatías, etcétera, etcétera, y es importante conocer los efectos secundarios, los potenciales de interacciones medicamentosas. Tenemos algunas herramientas disponibles para eso también, que nos pueden ayudar a definir cuál es el mejor tratamiento para los pacientes, pero sí, yo creo que es una riqueza disponer de varias opciones y por eso, bueno, es un gusto poder tener esta dificultad, ¿no? De tener varias opciones para las pacientes y intentar perfilar lo mejor posible dentro de las opciones que tenemos, lo que es mejor para cada una. Yo personalmente, Kino, sí estoy un poco de acuerdo con Cristina, porque yo creo que sí, los estudios que tenemos, pues hombre, ahí tenemos una evidencia súper robusta con 3 inhibidores diferentes, pero creo que sí hay ciertas diferencias de eficacia. Realmente yo creo que está claro que, por ejemplo, ribociclib abarca una población muy global, que quería también preguntaros ahora, en primera, en segunda línea, hormonosensible, hormonorefractario, por sus tipos, como comentábamos, en población premenopáusica y con estudios con impacto en supervivencia global. Que bueno, que yo creo que hasta ahora es un poco lo que perseguimos, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Efectivamente tenemos la suerte de poder decidir porque tenemos estudios con los 3 fármacos, pero creo que los datos de eficacia de algunos de ellos son algo diferenciadores, ¿no? Porque abarcan quizá muchas poblaciones y muchos escenarios, ¿no? Me refiero. Y aprovecho para preguntarle a Cristina o al resto también qué importancia, si realmente ella la ha dejado caer en su presentación, la importancia del MONALISA 7 como realmente un estudio en población premenopáusica, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? Si realmente para ti ese estudio tiene un valor añadido o como muchos opinan, ¿no? Realmente al final las premenopáusicas las convertimos en posmenopáusicas. No sé qué piensa. Yo realmente para mí lo tiene, pero bueno, quería saber vuestra opinión. Para mí un poco es lo que he dicho también, no tanto por el pre-post, sino por el grupo de población, que creo que ya hay datos de que el cáncer de mama en pacientes jóvenes, ¿no? Tiene características diferenciales de las pacientes más mayores, ¿no? La mediana de edad es mucho menor y tenemos más de 600 pacientes premenopáusicas tratadas, ¿no? Pacientes jóvenes. Entonces yo creo que una paciente joven, 30 y algo años,
pues es muy difícil, teniendo un ensayo fase 3 diseñado para esa población y con una supervivencia global de más de 50 meses, no tratarla con ese fármaco, ¿no? Es como si en enfermedad TER2 a una paciente no la tratáramos con el doble bloqueo de primera, ¿no? Yo creo que sí que tiene mucho, bueno, en mi caso o en nuestro caso, ¿no? Para la elección del tratamiento, yo creo que es un ensayo que tiene muy importante y que tiene mucha validez. No sé, los demás sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, vamos, evidencia de un estudio fase 3, los datos de Compliment que has dicho de más de 700 pacientes, y luego el dato, yo creo que un dato muy chulo que se ha presentado ahora hace 3 días en ESMOBRES, de dividir la paciente que has dicho tú, paciente de menos de 40 años frente a la paciente de más de 40 años, que en las dos poblaciones hay un impacto en supervivencia global, porque a veces pensamos si la supresión de la función ovárica con un análogo en una paciente más joven, pues si estamos haciendo bien las cosas o no, y creo que tenemos el dato. Y desde el punto de vista del manejo nuestro de día a día, todos pensamos en las pacientes y dar la noticia de la recaída y justo después decirle que la vamos a enviar a los compañeros de ginecología para hacerle una anexectomía, yo al menos es una situación que me cuesta muchísimo y prefiero darle la noticia de la recaída, decirle que tenemos fármacos muy activos, que no solo son activos, sino que, como luego veremos en la mesa de Encarna y de Blanca, impactan en su calidad de vida, y más adelante, unos meses después, plantearme el tema de la anexectomía. Así que yo creo que una paciente premenopáusica debemos de tratarla con hormonoterapia, con supresión de la función ovárica y con ribociclib. Yo creo que esto es indiscutible, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo creo que si tenemos un estudio, y más con la gran discusión que tenemos ahora con las premenopáusicas en adyuvancia, que vemos que realmente son diferentes a las menopáusicas, si no tuviéramos un estudio solo para ellas, hacer extrapolaciones cuesta, porque vemos que hay algo diferente que todavía tenemos mucho que conocer porque estamos un poco perdidos, pero teniendo ese estudio, vamos, yo no tengo ninguna duda, ¿eh? Pero... Yo quería haceros una preguntilla, que cogierais la bola de cristal y que, viendo las gráficas que tenemos hasta ahora de lo que serían los estudios de paciente hormonosensible, MONALEESA 2, PALOMA 2 y MONARCH 3, ¿qué pensáis que vamos a tener en estas poblaciones con respecto a la supervivencia global? ¿Pensáis que vamos a tener esa buena noticia o que va a ser algo mucho más difícil, como decía Chris, de la correlación PFS-OS en pacientes con ese buen pronóstico? A ver, yo creo un poco lo que he dicho, ¿no? Que en cuanto en primeras líneas y cuando tenemos segundas o líneas sucesivas con supervivencias postprogresión tan largas, pues a veces es difícil alcanzar ese dato estadísticamente significativo de supervivencia global. Pero bueno, yo soy muy positiva, igual que lo ha demostrado MONALEESA 7, porque no se va a demostrar en otros estudios, ¿no? Yo creo que al final, si el fármaco es bueno, el diseño del estudio es bueno, es robusto, pues hay que confiar que sí, que vamos a tener esos datos. Bueno, yo espero, ¿no? Al final siempre tenemos que basarnos en evidencia y tenemos que pensar que la evidencia va a ser la mejor, ¿no? Para poder informar a las pacientes. Así que yo soy bastante positiva porque ya tenemos datos que nos dicen que puede ser. No sé. ¿Y vosotras, chicas? Bueno, yo una palabra solo de cautela por el tema del poder de los estudios para detectar estas diferencias de la supervivencia global. Yo creo que eso es muy importante. Porque, bueno, una de dos, o realmente el efecto de la intervención es tan espectacular que se detecta una diferencia, o si el estudio no tiene el poder adecuado, podemos no estar detectando la diferencia, aunque la diferencia existe, ¿no? Entonces, de estos estudios, el poder para detectar supervivencia global, pues no tenían poder para esto, ¿no? De primera línea. Entonces, será muy interesante ver los resultados, pero yo sería cauta luego a la hora de interpretarlos, pero
por lo que nos sugiere, ¿no?, los datos del MONALISA 7, probablemente también va a haber diferencias. Luego, si son estadísticamente significativas o no, pues ahí es donde la parte del plan estadístico del ensayo, del análisis estadístico, pues cobra más importancia, ¿no?, a la hora de interpretar los resultados. Pero, hombre, yo creo que claramente estos fármacos están teniendo impacto. Ya lo vemos un poco en la práctica clínica, obviamente que no son estudios randomizados nuestra consulta, pero lo vemos, ¿no?, que la vida de los pacientes está aumentando los años de control de la enfermedad. Excelente apunte, Mafalda. Y una última pregunta, que ya nos acercamos a la media hora del bloque. Yo, más que una pregunta, quiero ver si compartís esta reflexión. Yo creo que los análisis por subgrupos de pacientes que pensamos que son pacientes de mal pronóstico, la paciente premenopáusica, la paciente con enfermedad visceral, la paciente con esa resistencia en curso de tratamiento adyuvante, hemos visto que todos estos subgrupos, el inhibidor de ciclina nos ofrece eficacia en todos los aspectos, tasas de respuesta, PFS y OS. ¿Creéis que hemos sido capaces de cambiar nuestra práctica clínica y olvidarnos de la quimioterapia en estas pacientes? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que quizá pues los primeros años todavía aquella paciente que tenía una mínima elevación de transaminasas y que era joven daba miedo, pero yo creo que esto lo hemos superado y que realmente las pacientes además vemos que responden muy rápido y nos sorprendemos a nosotros mismos tratando, ¿no?, a veces incluso una infiltración medular leve, cosas que antes hubieran sido siempre quimio, pero ya vemos que realmente la quimio no aporta un beneficio y tenemos muchos estudios que lo demuestran, ¿no? De hecho, el estudio del grupo alemán, que ya no he sabido si ha seguido reclutando, que comparaba precisamente quimioterapia versus niveles de CDK, no reclutaba porque realmente yo creo que todos fuimos perdiendo esa confianza que teníamos en la quimioterapia, unos antes, otros después, pero a día de hoy yo creo que en nuestro medio, ¿no?, en Estados Unidos sí que ves esa diferencia, sigue habiendo una gran población de doctores unidos a la quimioterapia, pero son también clínicas privadas que se factura por... Quiero decir que hay muchos puntos a tener en cuenta, pero en nuestro medio, vamos, no lo sé, yo estoy convencidísima. Yo también yo pienso que es el mayor aporte que hemos hecho probablemente al cáncer de mama, incluso más que los antiherdos, que nos dejamos de combinar con quimioterapia. O sea, hemos conseguido que este grupo de pacientes esté libre de quimioterapia durante muchísimo tiempo, y el tiempo en el que tenemos expuesta a la paciente al tratamiento de quimioterapia, ya no solo por la toxicidad, sino por la sensación subjetiva de esa paciente de no estar recibiendo una quimioterapia, el tiempo que están fuera del hospital, que no tienen que invertir en venir a ponerse el tratamiento, a hacerse analíticas. O sea, yo creo que hemos ganado, ya al margen de lo que hemos ganado en supervivencia global, que son datos buenísimos, yo creo que hemos ganado muchísimo también para las pacientes en ese tema. Totalmente. Entra una última pregunta, y es que conocidos los datos de MONALISA 2, MONARCH 3 y PALOMA 2, ¿por cuál de ellos os decantáis en una primera línea de una paciente posmenopáusica? Es decir, paciente hormonosensible, ¿cuál de los tres usáis? Y ya con esto acabamos. Toma ya la pregunta. Bueno, a ver, yo creo que tenemos que poner todo en la mesa, ¿no? Un poco lo que ha dicho Mafalda antes, pues clásicamente que miramos, pues cuándo ha progresado, cuándo no, si está más representada en un ensayo o no, ¿no? Pues un poco los criterios de inclusión que he intentado explicar con las gráficas así generales. Pero bueno, yo creo que ahí el peso de los subtipos intrínsecos pues también va a tener un papel importante a la hora de seleccionar. Hoy en día yo creo que hay que mirar a la paciente, las comorbilidades, los fármacos y sobre todo si esa paciente en qué ensayo está más representada, ¿no?, para tener mayor evidencia y también pues basarnos en las cosas que van surgiendo y ahora probablemente con la información de si esa paciente pudiera ser un HER2-enriched, pues igual me decantaría por ribociclib, pero a día de hoy no puedo contestar uno u otro, no sé vosotras, pero depende.
Sí, yo estoy de acuerdo. Ojalá pudiéramos contestar esta pregunta sin dudar tanto, ¿no?, en el futuro, pero a día de hoy creo que tenemos que mirar todas estas cosas, perfil de la paciente, medicación concomitante, etcétera, etcétera, y intentar tomar la decisión lo más fundamentada posible. Muy bien. Pues nada, chicas, que ha sido un gusto el moderar esta mesa. Y ya pasamos al último bloque, donde Encarna se va a encargar de moderar la mesa y Blanca de realizar la presentación sobre calidad de vida. Y nada, les doy paso ya a Encarna y a Blanca para acabar con el tercer bloque. Muchas gracias. Pues nada, yo me uno a los agradecimientos a la Fundación ECO y a Novartis por la invitación. Es un tema que me apasiona, la calidad de vida en las pacientes, y bueno, yo creo que, como he dicho anteriormente, pues los inhibidores de ciclina nos han abierto esta oportunidad de tratamiento que creo que salimos ganando todos, ¿no? Sobre todo nuestras pacientes, que al final es lo que más nos importa. Voy a ver si no tengo problemas técnicos con pasar la diapositiva, que sí los estoy teniendo, entonces agradecería que desde el control me las pasaran. Pues pasamos diapositiva. Como definición de calidad de vida, la Organización Mundial de la Salud va a definir calidad de vida como una percepción individual, y esto es un dato que es importante, de nuestra propia posición en la vida dentro del contexto de nuestro sistema cultural y de los valores en los que vivimos. Y se va a relacionar con los objetivos, las expectativas, las normas y las inquietudes que tengamos. O sea, no podemos olvidar que la calidad de vida es una estructura multidimensional que va a incluir distintas áreas de funcionamiento, áreas emocionales, áreas físicas, áreas sexuales y áreas sociales. Siguiente. Nos encontramos en esta situación porque es verdad que hemos vivido en los últimos años unos avances importantes en diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Hemos alcanzado mejoras muy evidentes en las curvas de supervivencia de las pacientes. Y una vez ya tenemos claro que los desenlaces de mortalidad van a perder un poquito de relevancia porque conseguimos cronificar en cierta forma la enfermedad, pues el aspecto de calidad de vida va a empezar a cobrar una importancia crucial en el manejo de nuestras pacientes. Y en este contexto es donde surge el concepto de lo que llamamos calidad de vida relacionada con la salud. Siguiente. Dentro de la esfera de calidad de vida relacionada con la salud, como hemos dicho previamente, es una escala que es multidimensional, van a incluir diversos factores, vamos a tener factores individuales del paciente, no podemos olvidar los factores sociales, ese apoyo familiar, el apoyo de la institución, el apoyo de la sanidad, y además vamos a tener factores ambientales que van a incluir en la calidad de vida percibida por el paciente. Y este es el aspecto más importante, o sea, no deja de ser una percepción del propio paciente, es una experiencia que va a ser personal y que además es subjetiva. Siguiente. Es por eso que ya en los años 40 y tantos, un oncólogo que fue David Karnowski creó una escala para intentar definir cuál era el estado general del paciente o el estado de salud de los pacientes. Esta escala en aquel momento eran escalas que utilizábamos los médicos y era una valoración que el propio médico daba de la percepción de la salud del paciente. Esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo y hemos visto que realmente lo importante es cómo el paciente percibe su propia salud. Y en este sentido es donde se crean las escalas de medición de calidad de vida. Son escalas que deben ser objetivas y no solo objetivas, sino que deben ser cuantificables. ¿Para qué? Pues para que podamos extrapolar los resultados a otras poblaciones y podamos comparar entre las distintas poblaciones. Existen escalas generales, que dentro de las escalas generales, en Europa la que más utilizamos es la de la ORTC, que es la escala de calidad de vida C30, en la que van a tenerse en cuenta factores que pueden ser síntomas físicos, de funcionamiento cognitivo, de desempeño funcional, hay un componente emocional también y hay factores sociales. En el ámbito, en Estados Unidos, una de las escalas más utilizadas a nivel general va a ser la
G, que es la FACT general, y después en distintos tipos de tumores vamos a asociar otra serie de ítems, otra serie de preguntas a estas escalas en la que vamos a ir más específicos orientados a unos síntomas o a unas necesidades específicas de las pacientes que padecen estas patologías. En el caso del cáncer de mama, pues asociado a la C30 utilizaríamos la B23, en la que se centraliza más en temas de actividad física, y esta B23 ha tenido una actualización reciente, que es la B45, en la que se incluyen también temas de sexualidad y otros temas de relaciones sociales, aunque es cierto que la B45 todavía no tiene una validación externa, con lo cual es más difícil de interpretar los resultados. En cuanto a las escalas generales también enfocadas al cáncer de mama, pues tendríamos la FACT-B, que va a hacer énfasis sobre todo en el bienestar emocional. Entonces, estas son las escalas que vamos a intentar utilizar en los distintos estudios clínicos para evaluar la calidad de vida de las pacientes. Siguiente. Lo que sí hemos podido comprobar a lo largo de los años, y esto es una revisión en la que se cogen desde el 2008 al 2018 y se analizan los ensayos clínicos, las revisiones sistemáticas y los metaanálisis que se han publicado en oncología, y se ve qué número de publicaciones tienen en cuenta la calidad de vida o consideran la calidad de vida. Y como podéis ver, pues a lo largo de los años va incrementándose el número de estudios que hablan de calidad de vida. Para que os hagáis una idea, en una publicación que se hizo en el Annals of Oncology en el 2015, de 173 estudios de oncología, ya el 50% tenían datos de calidad de vida. El problema de estos estudios es que, a pesar de que hemos evaluado calidad de vida, solo un 20% lo van a reportar después en publicaciones adicionales, y la mayoría de las veces van a venir eso, como publicaciones adicionales. No viene incluido dentro de los resultados iniciales que se da del ensayo clínico. Siguiente. Es un tema tan importante que, asociado a los temas de calidad de vida, surge el concepto del beneficio clínico. El beneficio clínico de un tratamiento es una medida que intenta ser objetiva de la magnitud de mejora significativa en la evolución clínica de un paciente en relación a la toxicidad asociada con dicho tratamiento. Ya la doctora Hernando nos ha comentado un poquito, surgen un par de escalas. Una es la escala de beneficio clínico, de la magnitud de incremento de beneficio clínico de la ESMO, existe otra escala de la ASCO. Es cierto que no hay una correlación directa entre las dos escalas, con lo cual no podemos extrapolar los datos de uno en los datos de otra, pero es verdad que son escalas en las que no solo vamos a basarnos en parámetros objetivos. Clásicamente nos hemos basado en los parámetros de eficacia para decidir el valor del fármaco, o sea, para enfrentarnos a la aprobación de un fármaco nos basábamos en lo que eran datos de eficacia del tratamiento, y estas escalas intentan englobar otros datos. Siguiente. Entonces, centrándonos en la escala de la ESMO, va a valorar tanto datos de supervivencia global, que tiene un peso importante, como la supervivencia libre de progresión, como las tasas de respuesta, va a valorar la hazard ratio, pero incluye unos conceptos un poquito más novedosos, que es la calidad de vida, el pronóstico asociado a la enfermedad y la toxicidad de los tratamientos. Con esta mezcla de valores y con una serie de parámetros o de score que ellos dan, van a puntuar a los fármacos con un número. Tenemos dos escalas distintas. La escala de la izquierda es la que va a medirse en el contexto adyuvante, o sea, una puntuación de A o B en el contexto adyuvante nos indicaría que este fármaco aporta un beneficio clínico sustancial, y en el contexto metastásico vamos a utilizar una escala que se gradúa de 1 a 5, siendo 1 el mínimo valor, 5 el máximo valor posible. Cuando obtenemos una escala de 4 o de 5, estamos garantizando que el fármaco tiene un beneficio clínico sustancial. Siguiente. Si analizamos los datos que tenemos en los inhibidores de ciclina en esta escala de la ESMO, siguiente. Como podéis ver, rondamos todos el 3, el 4 o el 5. Si analizamos por grupos, si vemos la puntuación de 4, que ya tenemos un sustancial beneficio clínico, se obtienen con los 3 inhibidores de ciclina en combinación con fulvestrant. Esto es debido a que los datos, hay datos en algunos de ellos de supervivencia global, hay datos de supervivencia libre de progresión más sólidos que en los estudios de primera línea. El único inhibidor de ciclina que en primera línea consigue una puntuación con un sustancial beneficio clínico, de hecho es la máxima puntuación que otorga la ESMO en este score, es el ribociclib
ribociclib en el estudio MONALISA 7, como hemos comentado previamente. Yo creo que son unos datos muy sólidos de beneficio, no solo de beneficio en términos de eficacia, sino estos estudios tienen también datos de calidad de vida y de toxicidad que van muy a favor del beneficio que obtienen las pacientes en estos tratamientos. Siguiente. Con lo cual, la calidad de vida, no podemos olvidar que vamos a tener unos factores que van a estar siempre asociados a la enfermedad. O sea, si conseguimos eficacia, o sea, si conseguimos tasa de respuesta, si conseguimos beneficio en términos de eficacia del fármaco, vamos a conseguir aumentar la calidad de vida, pero después hay otros factores muy importantes que tenemos que tener en cuenta, que son los factores asociados con el tratamiento. Y en este sentido es fundamental el valor que tenemos que dar a la toxicidad de los tratamientos. Siguiente. Estos son comparativas de estudios que es cierto que únicamente podemos coger ideas, los fármacos no están comparados uno a otro, pero es verdad que si sacamos los datos de los estudios de registro, tanto de abemaciclib, de palbociclib y de ribociclib, como podemos ver, la toxicidad mayor tanto de palbo como de ribo es la neutropenia y, sin embargo, las toxicidades digestivas, ya sea la diarrea las náuseas, y también la fatiga van a ir más asociados a abemaciclib que a los otros dos inhibidores de ciclina. Entonces, conforme a este perfil de toxicidades, es cierto que nos puede orientar un poquito según el perfil de paciente y el manejo que queramos tener, discutiéndolo con las pacientes, también nos puede ayudar y orientarnos hacia inclinarnos hacia un tipo de inhibidor u otro. Siguiente. Como hemos comentado, las escalas de calidad de vida, que también son conocidas como los Patient Reported Outcomes, en los estudios de ciclina sí son estudios que las han incorporado como parte de su análisis. Y, de hecho, en los estudios, pues la mayoría de las veces vamos a utilizar generales. En el Paloma 2 se utiliza la del cáncer de mama, la del factor general del cáncer de mama y el Euroqual 5, que es una encuesta bastante sencillita con solo 5 ítems, que lo que va a evaluar un poquito es la calidad general de vida de la paciente. Los resultados en el Paloma 2 es que mantienen la calidad de vida. No podemos olvidar en estos estudios, yo siempre digo que es un dato muy importante, estos estudios de calidad de vida están comparados frente a hormonoterapia nada más. Como hemos comentado previamente, muchas de estas pacientes las hubiéramos incluido en tratamientos probablemente con quimioterapia. Estamos comparando el recibir la hormonoterapia más la ciclina frente a la hormonoterapia solo y aún así mantenemos calidad de vida. Y además tenemos mejoras claras en el score del dolor. Lo que sí se vio en el Paloma 2 y se hizo en el análisis es que el deterioro de calidad de vida ocurre claramente en los dos grupos de pacientes en el momento en el que ocurre la progresión de la enfermedad. En Paloma 3, que utilizamos el de la ORTC, el C30, vemos que hay una mejora en el control del dolor. En el MONALISA 2, que utilizamos también el de la ORTC C30, que es el general, vemos que se mantiene la calidad de vida desde el inicio del tratamiento, o sea, no es que se consiga algo a largo plazo, sino que desde el inicio del tratamiento mantenemos una buena calidad de vida de las pacientes y si conseguimos en determinados ítems, se ha visto que también que se reduce el dolor. El MONALISA 3 también es un estudio que mantiene calidad de vida y los datos que hay de mantener calidad de vida frente al tratamiento hormonal exclusivo. Y probablemente el estudio que tiene mayor potencia también en términos de calidad de vida es el MONALISA 7, en el que se consigue ver que hay un aumento en el tiempo hasta el deterioro de la calidad de vida. Ellos evalúan la calidad de vida como una pérdida en más de 10 puntos frente al basal que tenía la paciente. Y lo que conseguimos ver es que la rama de tratamiento con ribociclib. Sí. Sí, claro. Creo que hay un problema técnico, ¿no? Vale, pues si os parece, creo que tenemos un problema técnico parece ser con el paso de la diapositiva. No sé si mientras lo soluciona Blanca improvisamos alguna cuestión. La verdad es que yo puedo aprovechar si quieres en esta diapositiva para comentar, que estás comentando y que me parece súper interesante. Si tú crees que realmente en estos estudios los cuestionarios empleados son los adecuados o consideras que teniendo el gran volumen de pacientes incluidas
¿Se podría haber utilizado un cuestionario que hubiera reflejado mejor, aunque parece que está bastante bien explicado? ¿Y tú que has revisado estos cuestionarios, qué piensas al respecto? Vale. Pues Bueno, mira, aprovecho tu comentario, Encarna, para decirte que efectivamente tenemos un problema con los cuestionarios que estamos utilizando para analizar la calidad de vida de las pacientes. El problema que tenemos es que realmente son los únicos cuestionarios que tenemos validados y que somos capaces de darle una puntuación y poder hacer una extrapolación. El problema es que tenemos una falta de validez de cuestionarios de calidad de vida para poder aplicar a nuestras pacientes. Entonces, por eso digo que incluso a la hora, o sea, hay un problema importante a la hora de evaluar los cuestionarios de calidad de vida, que es que la paciente te cae en una rama, con lo cual no ha probado la otra. Cuando tú dices que mejora la calidad de vida, realmente la paciente no ha probado lo que podría ser una quimioterapia, que es otra opción de tratamiento. Entonces, es cierto que son cuestiones que tenemos que interpretar con mucha cautela y que hay determinados aspectos sociales, ambientales, incluso personales que no estamos teniendo en cuenta. Son extrapolaciones de cuestionarios que se hacen en otros países. Muchos de ellos pues no tienen el sistema sanitario que tenemos en España. Muchas de las pacientes no tienen el acceso a lo mejor a la sanidad que tenemos nosotros. Entonces, realmente es difícil interpretar. Yo creo que el mensaje clave de todos estos cuestionarios es que no tenemos deterioro de la calidad de vida al administrar el inhibidor de ciclina frente al tratamiento hormonal. No solo eso, sino que sabemos, lo que sí tenemos claro es que la calidad de la vida de la paciente empeora en el momento de la progresión. Con lo cual, el mantener esas pacientes durante más tiempo sin progresar, ya estamos consiguiendo un beneficio muy claro en la calidad de vida de estas pacientes. Pues sí, la verdad es que es súper interesante. A mí quería escuchar tu opinión al respecto, porque a veces me parece eso, ¿no? Que es difícil evaluar los cuestionarios, extrapolarlos a la vida diaria. Creo que está solucionado el problema técnico. Si te parece, Blanca, y perdona la interrupción, seguimos y ya lo ves. No, para nada. No, sí, ya os digo que me queda poquito. Siguiente diapositiva. Yo, a modo de conclusión, lo que sí querría remarcar es que con la mejora de los datos de supervivencia de las pacientes con cáncer de mama metastásico, la calidad de vida cobra una importancia crucial a la hora de evaluar el beneficio que aportan los tratamientos. Disponemos hasta la fecha de herramientas validadas para conocer los resultados en salud percibidos por las pacientes. Entre ellas tenemos la de la ORTC-C30, la B23 y la FACT-B, específicas, sobre todo la B23 y la FACT-B un poquito más específicas para cáncer de mama, y creo que son más válidas que las generales a la hora de evaluar a estas pacientes, pero es cierto que tendríamos que disponer de herramientas que sean más fáciles de reproducir y de poder interpretar. La ESMO le da tanta importancia ya a la calidad de vida que crea un score y crea esta escala para poder cuantificar el beneficio clínico de los fármacos, con idea de que a la hora de evaluar si se acepta un fármaco o si se introduce un fármaco en nuestro nuevo arsenal terapéutico, no estemos evaluando solo términos de eficacia, sino que vamos a tener en cuenta el pronóstico de la enfermedad, vamos a tener en cuenta las toxicidades asociadas y vamos a tener en cuenta la calidad de vida de las pacientes, la opinión de las pacientes, no nuestra percepción, sino lo que ellas opinan. Yo creo que los inhibidores de ciclinas es un beneficio clínico sustancial, lo tenemos demostrado, tenemos los scores de 4 y de 5 en la mayoría de los estudios de registro. El perfil de toxicidad de inhibidores de ciclina es muy manejable y no tienen impacto en la calidad de vida, como hemos demostrado en los estudios, y es necesario la incorporación de estos Patient Reported Outcomes, que yo no sé cómo llamarlos en España, calidad de vida, encuestas de calidad de vida probablemente de los pacientes en la evaluación de los fármacos. Y yo creo que un punto muy importante, y esto lo dejo un poco abierto al debate, y es un reto que tenemos todos pendientes, que yo creo que estos datos los deberíamos incorporar también en los estudios de Real World Data. O sea, yo creo que la opinión del paciente y cómo el paciente se siente y qué es lo que le vamos aportando de beneficio es fundamental para evaluar a largo plazo qué valor añadido le estamos dando a nuestras pacientes con estos tratamientos. Y por mi parte he terminado. Muchas gracias y cualquier pregunta pues será bienvenida. Muchas gracias, Blanca, por este repaso de todo.
se nota tu expertise en este tema, ¿no? Y realmente te lo agradecemos. Bueno, ya nos has comentado una primera pregunta que hemos aprovechado en esta parada que hemos hecho, que me parecía de interés un poco en cuanto realmente qué pensaba de los cuestionarios. Quería retomar, de momento no veo que haya ninguna pregunta en el chat, si alguien quiere ponerla pues lo miraremos. Quería aprovechar tu última conclusión para efectivamente, yo creo que, por ejemplo, los datos del complement, yo creo que ribociclib, independientemente de los datos de estudio fase 3 que tú me habías comentado, pues tenemos un estudio con un número de pacientes muy importante como el complement, donde, bueno, ahí también podemos sacar conclusiones importantes, y yo sí que creo que al final los datos de vida real, además de demostrarnos datos de eficacia o de confirmar, ¿no?, lo que nos demuestra los estudios fase 3, pero en situaciones fuera de ensayo clínico, creo que nos pueden aportar mucho en lo que es vida, en lo que es calidad de vida, ¿no? Y yo creo que en este sentido el complement es un estudio también que apoya, ¿no?, lo que ya sabemos con ribociclib, y en ese sentido no sé qué opináis al respecto. O sea, yo creo que el problema muchas veces de incorporar los datos de calidad de vida en los estudios de Real World Data es que es verdad que el sistema de recogida no es fácil, los cuestionarios no son los más adecuados para conocer. Todos sabemos, y yo creo que los que nos dedicamos al cáncer de mama, has visto la evolución en los últimos años de cómo ha mejorado la calidad de vida de las pacientes, ya no solo en cuestión de efectos secundarios, sino, es lo que me he comentado previamente, son pacientes que cada vez vienen menos al hospital, que pueden seguir haciendo su vida normal, que yo creo que es un dato muy importante a tener en cuenta en estas pacientes. Y además, si analizamos, porque sí que hay un estudio publicado en el que se intentaba ver qué es lo que querían las pacientes, los pacientes metastásicos, qué es lo que quieren, ¿no? Entonces le preguntaban si ellos querían más eficacia o querían más calidad de vida. La verdad es que es llamativo los resultados, porque más del 50% te dicen que es tan importante el vivir más tiempo como el tener calidad de vida. Solo un 15% de los pacientes te decían que el aspecto único y fundamental era el vivir más tiempo. Y sin embargo, había casi un 30% de pacientes que te decían que la calidad de vida era mucho más importante. Entonces, es cierto que en el cáncer de mama estamos tratando un grupo de población que es muy joven, en los que tenemos que luchar muchísimo por aumentar la supervivencia, pero también es cierto que tenemos un grueso de población anciana que probablemente la calidad de vida juega un papel fundamental. Sin embargo, y siguiendo con eso, que estoy totalmente de acuerdo, para mí en la población anciana es fundamental, pero realmente, y así le da la ESMO una puntuación 5, para mí la calidad de vida en las mujeres premenopáusicas lo veo vital. Y lo veo vital porque además de tener la suerte de tener estos importantísimos datos de eficacia que tenemos en este caso con ribociclib, con MONALEESA 7, bueno, pues tenemos una población de pacientes activa que siguen activa, ¿no? Y realmente hay dos puntos que habéis comentado todos y que podemos unir ahora, mostrar vuestra opinión, y es que el retraso a la quimioterapia es realmente llamativo, ¿no?, las curvas que se han presentado en cuanto al tiempo hasta el inicio de la quimioterapia, y el mantener a una paciente que es activa, familiarmente activa en el trabajo, premenopáusica, creo que es vital. Todos tenemos, bueno, esta mañana he visto yo una chica de 32 años esta mañana, que no me tembló nada para ponerle realmente el inhibidor de ciclinas. Esa chica está con ribo, y tan tranquila que estoy, con una calidad de vida excelente, que me decía, bueno, es que como ya me pongo un parchecito de 25, claro, pero yo viajo mucho, no me dirá nada la Guardia Civil porque tomo algún analgésico. Digo, no, hija, es que como yo hago una vida muy normal, es decir, realmente la calidad de vida de las personas activas en mujeres premenopáusicas es, para mí, importantísima, ¿no? Y yo creo que esto es algo a resaltar en ribociclib. No sé, bueno, yo creo que lo fundamental es que no renunciamos a ninguna de las dos cosas. O sea, le estamos dando supervivencia global, no les estamos dando eficacia y les estamos dando calidad de vida. Por eso yo considero que de verdad que los inhibidores de ciclina han supuesto un hito en el cáncer de mama, pues incluso más importante que los anti-HER2. Yo quería escuchar la opinión ya de todos también, un poco, quizá poniendo ahora un poco, haciendo un poco de abogado del diablo, ¿no?, de lo que puede interferir en la calidad de vida con los inhibidores de ciclina, o que al menos así pueden pensar quizás las personas que no lo manejan tanto, y es desmitificar, ¿no?, por un lado la interacción medicamentosa, por otro lado también lo que se ha hablado de la frecuentación hospitalaria, si bien estamos comparándolo con hormonas. Si lo comparáramos con quimioterapia esto no tendría ningún sentido, porque claro, pero si lo comparamos con hormonoterapia sola,
¿Cuál es vuestra experiencia ya con tanto tiempo tratando a estas pacientes en cuanto a las visitas que consideráis realmente, incluyendo este momento de la pandemia, si habéis alargado mucho más las visitas? Vuestra experiencia también con la calidad de vida de las pacientes en relación a las interacciones y al manejo de fármacos que hay que hacer y que todos sabemos. Quería saber vuestra opinión, si queréis, ahora del resto, sobre todo el tema de la frecuentación hospitalaria, que es algo un poco que se le atribuye, ¿no?, cuando empezamos a manejarlo, ¿no?, los inhibidores de ciclina. Bueno, voy a empezar a hablar yo. Yo creo que el tema de la frecuencia nos hemos acostumbrado, por lo menos yo hago la frecuencia inicial como se hacía dentro de los estudios, pero a partir del tercer, cuarto mes, si no ha habido incidencias, las pacientes vienen cada 3 meses. Quizá es verdad que perdimos el miedo con la pandemia en el momento que pensábamos que era peor venir al hospital que estar en casa, y ahí nos dimos cuenta que realmente no pasaba nada, pero yo tengo muchísimas pacientes que las veo igual que las hubiera visto antes con un letrozol, cada 3 meses con el estudio de valoración de respuesta. Y bueno, al final son los 2-3 primeros meses que nosotros sí que tenemos un modelo compartido de visita con enfermería, con lo cual nosotros hacemos una visita, el día 15 siempre la hace enfermera. Tampoco yo creo que nos haya sobrecargado tantísimo la consulta, y más aún cuando consideramos que hemos dejado de hacer mucha quimioterapia, que eso sí que sobrecarga las consultas. Yo creo que al final no tiene que haber un impacto tan grande, o como mínimo no es mi percepción, ¿eh? Mi percepción es que están tanto tiempo con inhibidores de ciclina que las vas viendo cada 3 meses que... Mafalda, por ejemplo, o Kino, no sé. Yo totalmente de acuerdo con María, y también reforzar el mensaje que ha dicho Blanca. Es verdad que son cuestionarios de muy difícil completarlos, es muy complejo, pero la señal se ve de forma muy clara, y el dato objetivo lo ha comentado Blanca, que es que cuando la paciente progresa se objetiva ese deterioro o se recoge el deterioro en los cuestionarios. Yo creo que calidad de vida no solo es esa mejoría del dolor, esa mejoría en el estado general de salud, sino también calidad de vida es el no frecuentar el hospital. Y yo, al menos, yo sí que soy más laxo en el primer y segundo mes. Yo veo a las pacientes mensualmente. El día 15 la verdad que no lo hago. Y luego, como dice María, ya después de la primera valoración de respuestas, si veo que todo va bien, veo a las pacientes cada 3 meses. Pensemos que al final la toxicidad principal de estos fármacos es una toxicidad analítica, y esto no tiene por qué impactar en el día a día de nuestras pacientes, a no ser que pues ese 2% de pacientes que tienen complicaciones con infecciones. Pero yo creo que el impacto en calidad de vida con esos 2 grandes puntos, que es mejoría sintomática y efectos secundarios, junto al no frecuentar el hospital, creo que nos lo ofrecen de forma clara. Yo estoy de acuerdo con vosotros. Creo que quizás el trabajo también que hay por delante también es involucrar a otros profesionales, como comentabas, María, de ser una consulta de enfermería en día 15, por ejemplo. Yo creo que también tenemos pues mucho margen de mejoría en la articulación con primaria, porque una analítica puede ser se puede hacer en los CAPs de los pacientes, no tienen que venir al hospital, mucho más cómodo. Y luego hay también todo el tema, que también lo dejo ahí en la mesa para saber cuál es vuestra opinión, que de todas las herramientas online, las apps de monitorización de la calidad de vida, cada vez se está hablando más de esto. Hay como plataformas específicas que se están desarrollando para que pueda haber una comunicación fluida entre los pacientes de los hospitales. Quizás pues Estados Unidos, Alemania están muy avanzadas en esto, nosotros quizás un poco más detrás, pero yo creo que a medida que vaya avanzando el tiempo, también este tipo de herramientas será importante para que sean las propias pacientes que nos señalen los problemas que están teniendo, y aquellas que están pues que con su tratamiento ya más crónico y sin más problemas, pues dependan menos del hospital. No sé si tenéis alguna experiencia con estas herramientas o qué pensáis de esto, porque cada vez más se están incorporando en los ensayos clínicos y quizás también en la práctica asistencial se vayan incorporando poco a poco. Sí, mira, nosotros... No, pero no, habla tú, Cristina.
Nada, a ver, respecto a esto un poco, yo creo que los cuestionarios que están validados y que en el día a día o a la hora de cumplimentarlos vemos que están un poco obsoletos, ¿no? Sí que es verdad que hay muchas herramientas, que llevamos un reloj, un móvil, una app todo el día encima, ¿no? Y sí que hay experiencias en este sentido para poder obtener datos a tiempo real de monitorización, de calidad de vida de las pacientes. Nosotros tenemos ahora, estamos en un proyecto europeo de colaboración para ver calidad de vida y seguimiento de pacientes. No es en la paciente metastásica, sino es en pacientes libres de enfermedad, pero yo creo que extrapolar todas estas herramientas de Big Data y de nuevas tecnologías a los ensayos clínicos creo que va a ser de gran utilidad para contestar a preguntas de manera, ¿no?, con evidencia, ¿no?, validada, cosas que ya vemos en el día a día, como hemos dicho, en la consulta, que no podemos reflejarlo en una publicación porque no lo podemos recoger con un cuestionario con X ítems que está validado de hace 10 años, ¿no? Entonces creo que es importante incorporar las nuevas tecnologías y yo creo que eso nos puede detectar pacientes que igual pues podemos ver cada 3 meses y pacientes que tengan algún deterioro que tengamos que adelantar la visita o poder cambiar el seguimiento en función de esos reportes, ¿no?, esos prompts de las pacientes a tiempo real, sin sobrecargar las consultas que ya en el sistema nuestro creo que están sobrecargadas en todas las comunidades, ¿no? Y creo que es muy interesante lo que ha dicho Mafalda. Mira, nosotros estamos trabajando en un proyecto europeo en el que intentamos ver un poco la calidad de vida de las pacientes. Trabajamos en 3 patologías, una de ellas es la mama, y estamos haciendo cuestionarios de calidad de vida a través de encuestas online. Se le pide la autorización a la paciente para poder hacerla a través de cuestionarios online y la verdad es que la aceptación ha sido buenísima. Uno de los problemas importantes que estamos viendo en las pacientes con cáncer de mama es en el tema sexual. Entonces, la idea es que a partir de esto podamos crear talleres, grupos de trabajo. Tenemos ahora mismo un grupo de trabajo con ejercicio físico que los resultados son espectaculares, tanto en pacientes en adyuvancias como pacientes metastásicas. La verdad es que la mejoría es muy llamativa y la idea es empezar a trabajar, intentar hacer primero un análisis de cuáles son las necesidades que vemos y en función de eso intentar tomar actitudes desde el propio hospital de crear talleres, grupos de trabajo para intentar mejorar un poquito en esos aspectos, ¿no? Blanca, perdón, Encarna. No, sigue, es que había una pregunta de la audiencia, pero si quieren... No, que va, para nada. Luego la hago. Bueno, había una pregunta que comentan que lógicamente con esta supervivencia libre de progresión, con las pacientes en tratamiento con nivel de ciclinas, podemos tener pacientes que estén durante años con una calidad de vida excelente. Nos preguntan si alguna vez nos plantean hacer un descanso y dejar el tratamiento, ¿qué le diríamos si nos lo proponen? Esta es la pregunta. Blanca, por ejemplo, venga. Bueno, yo cuando el tratamiento funciona y la calidad de vida es buena, soy partidario de no cambiar nada. O sea, yo creo que si el tratamiento está funcionando y la paciente lo tolera aceptablemente bien, o sea, no podemos olvidarnos que son pacientes con un cáncer de mama metastásico, o sea, que es una enfermedad que a su libre evolución nos va a dar problemas. Entonces, al revés, lo que intento es mentalizarla mucho de eso, porque el problema que yo planteo también es que muchas veces a estas pacientes se les olvida, ¿no?, que tienen un cáncer de mama metastásico, porque efectivamente están haciendo una vida normal, han hecho respuesta radiológica completa, que no es tan infrecuente verla con estos tratamientos, y llega un momento en que dicen, pero estoy curada. No estás curada. O sea, ojo, hay que seguir con el tratamiento, tenemos la enfermedad cronificada, pero si a un diabético le dejas de dar un antidiabético, vuelve a tener problemas con el azúcar, ¿no? Entonces, muchas veces se lo planteo en ese sentido. Si realmente eso no quiere decir que a lo mejor en vez de una semana de descanso le pueda dar 10 días o incluso un mes le pueda dar 15. Es que ahí sí me puedo lanzar en una enfermedad que esté totalmente controlada. Pero es cierto que intento no modificarles el tratamiento, ni bajar dosis, ni nada por el estilo. Quino, si quieres comentarlo rápido, porque me dicen ya desde eso que hemos sobrepasado el tiempo, pero si quieres hacer un comentario y terminamos. Nada, yo solo lo que decía Blanca de los pros, yo creo que es un aspecto importantísimo el tema de las APP y los pros, pero sobre todo yo creo que la validez de este tipo de APPs es cuando tenemos una situación delicada para la paciente, un efecto secundario serio y
esa aplicación ayuda a la paciente a dirigirle en cuanto al manejo de ese producto. Es decir, oye, tienes este síntoma, a urgencias o vamos a llamar al médico de guardia. Creo que esto es algo que debemos de luchar porque hay un par de estudios grandes con impactos incluso en supervivencia global y creo que esto para nuestras pacientes es vital. Bueno, yo tenía alguna pregunta más, pero creo que hemos sobrepasado el tiempo, según me dicen, y entonces, bueno, pues nos paramos aquí. La verdad es que ha sido un gusto estar con vosotros y, bueno, y todos los días aprendemos y yo creo que casi para siempre el logo este de vivir más y mejor a mí realmente es que me gusta porque realmente nuestras pacientes claramente viven más y viven mejor y quiero recordar la frase de que llegan nuestras pacientes y realmente nos cuesta saber, se han quitado los estigmas de la quimioterapia y nos cuesta saber si es quién es la paciente o no que viene a la consulta y esto pues bueno, realmente ha sido, yo creo, es hoy día una revolución y esperamos que todavía nos queda mucho camino por andar, como hemos empezado con la ponencia de María y creo que es un gusto tener este escenario por delante, ¿no? Bueno, con unas perspectivas muy buenas, todavía nos queda mucho por recorrer, creo que lo vamos a recorrer y desde luego siempre manteniendo pues, lo importante que es la calidad de vida de nuestras pacientes. Pues sin más, me queda nada más que agradecer no solo a los que habéis estado aquí, sino también a los oyentes, de nuevo a la Fundación ECO y a Novartis, por permitir hacer estos foros, yo creo que tan interesantes, que nos permiten este diálogo y que al fin y al cabo de donde se aprende. Y nada más, daros las gracias y espero que podamos vernos pronto.